Buenas noches, bienvenidos. Un nuevo programa de Perspectiva. Continuamos transitando el camino preelectoral rumbo a las elecciones internas del próximo año. Continuamos conociendo las ideas y las propuestas de nuestros representantes políticos. Esta noche con otro representante, con otro protagonista que a continuación lo conocemos de la siguiente manera. Carlos Flores tiene 54 años de edad. Está casado y tiene 3 hijos. Radicado hace 30 años en la ciudad de San Carlos, nació en Montevideo el 17 de agosto de 1963. Hijo del exdiputado de la lista 15, Carlos Flores Mora, y sobrino del reconocido periodista Maneco Flores Mora, célebre por sus contratapas de Jaque contra la dictadura y el ex senador y ministro durante los gobiernos de Luis Valle y Gestido. Carlos Flores es el líder de la agrupación Reconquista de Maldonado y el referente departamental de la agrupación Ciudadanos, que lleva a el economista Ernesto Talvi como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado. Flores será el candidato a la diputación por el departamento de Maldonado, que apoyará a Talvi en esta nueva etapa electoral. En la tarde de hoy, en Perspectiva, dialogamos con Carlos Flores. Bueno, Flores, ¿y cómo llega esta posibilidad de ser edil, ocupar la banca del Partido Colorado en la Junta Departamental? ¿Cómo se da todo esto? Francamente, en las elecciones pasadas, tanto en las internas como en las elecciones nacionales, había cuenta de algunos movimientos que se habían dado dentro del Partido Colorado. Nuestra agrupación había optado por no salir a la cancha. Esa es la realidad. Cuando habla de movimientos, ¿a qué se refiere? Bueno, nosotros en principio habíamos trabajado antes de las elecciones internas con el sector del doctor Pedro Bordaberry, que en aquel momento tenía un discurso interesante para nosotros, fundamentalmente en materia departamental, porque la idea era, se decía, inclusive hasta en los jingles, una nueva manera de hacer política. Y en aquel momento el discurso pasaba por intentar de alguna manera renovar el Partido Colorado, pero no solo en cuanto a las personas, sino también en la modalidad de desarrollar la actividad política. Nosotros a nivel departamental siempre fuimos una agrupación que trabajó mucho, pero con pocas oportunidades electorales porque jamás nos sumamos a las grandes corrientes del partido que existían a nivel departamental, porque entendíamos que las figuras que en aquel momento eran las preponderantes, fundamentalmente la figura del extinto senador Wilson Sanabria, de quien de alguna manera me cuesta un poco hablar porque ya, bueno, es una figura que ya no está, que falleció, que además su hijo ha sufrido las consecuencias de sus actos, que lo tienen también apartado de la actividad política y procesado además, pero nosotros somos de esas agrupaciones que nunca conformamos parte de ese entorno. Y como veíamos en aquel momento justamente que la figura de Pedro Bordaberry nacía con esa impronta particular de sanear, de apostar a una nueva forma, como decían hasta sus jingles, repito, de hacer política, nos habíamos afiliado a esa manera. Y en aquel momento, junto con el actual diputado Germán Cardoso, que había tenido también momentáneamente un conflicto con ese sector, sí, liderado por Wilson Sanabria, y estaba también trabajando en forma independiente. Y habíamos optado por trabajar junto con el diputado Germán Cardoso en aquel momento para tratar de formar una corriente nueva a nivel departamental. Ocurre que después tanto el senador Bordaberry como el diputado Germán Cardoso vuelven a formar una alianza con el extinto senador Wilson Sanabria, motivo por el cual nosotros entendimos que no era coherente con nuestros principios, con nuestra visión política, no compartíamos las estrategias
políticas y todo ese entorno, bueno, que después el futuro, con los hechos nos dio la razón. ¿Lo sorprendió esa decisión? Sí, nos sorprendió mucho. ¿Esa unión? Nos sorprendió mucho porque además nos enteramos por la prensa, una cosa bastante dolorosa, ¿verdad? Porque cuando uno tiene un compañero político y está codo a codo trabajando en la cancha y en las ideas, y uno se entera por la prensa, justamente para combatir ese otro tipo de propuestas. O sea que ustedes se enteraron por la prensa, no se enteraron por los propios dirigentes de que se iba a tomar esa decisión, no, de que se iba a tomar naturalmente esa uno unión. Venía olfateando, ¿no? Había en el ambiente, ya existía el rum rum, y a pesar de que nosotros habíamos preguntado concretamente, inclusive dirigentes de nuestra propia agrupación, en alguna reunión lo habían preguntado expresamente si nos había negado, de todas maneras se veía venir, pero en los hechos se concretó, y el día que se concretó nosotros inmediatamente presentamos nuestra renuncia a ese sector por considerar que que no era la figura de Sanabria, de Wilson Sanabria, ni de su hijo, que ya venía de alguna manera siendo uno de los referentes de su agrupación, una figura que nosotros íbamos a acompañar. Motivo por el cual en esas instancias, tanto de las elecciones internas como las nacionales, optamos por no trabajar en política porque entendíamos que una agrupación chica trabajando en este esquema actual de elecciones, cuando no tiene la suficiente fuerza, lo único que hace es aportar para los grandes sectores de sus partidos. Sí. Entonces nosotros no veíamos sinceramente conveniente aportar ni nuestro trabajo ni los votos, pocos o muchos que pudiéramos obtener, en beneficio de figuras del partido que nosotros entendíamos que no estaban a la altura de circunstancias. Pero sin embargo uno recuerda que aparece en ese momento Eduardo Elinger manteniendo su lista particular junto con Marco Correa. Naturalmente. Ahí Naturalmente. ¿Qué visión tuvieron Eduardo ustedes? Elinger el proceso fue al revés. Antes venía trabajando con Wilson Sanabria, sí, y en el momento que Germán Cardoso pasa a trabajar nuevamente con Wilson Sanabria, pasa la vereda enfrente, sí, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros en ese proceso preferimos mantenernos aparte y no trabajamos. De hecho, vinieron las elecciones, las últimas elecciones internas, las elecciones pasadas, después las elecciones nacionales, el balotaje y todo lo demás, donde no trabajamos, pero francamente, Nicolás, te lo quiero decir, sentimos con dolor, una vez visto la performance del Partido Colorado en las elecciones, tan magra, ¿verdad?, con tan pocos votos, nos sentimos hasta culpables de no haber podido contribuir a que el Partido Colorado hubiera tenido un mejor desempeño electoral. ¿Por qué votó tan poco el Partido Colorado? Y yo creo que justamente por esas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Porque en materia política lo importante es la representatividad, es lo que te decía hace un rato. ¿La gente palpó eso? Porque y yo creo que sí. Pedro Bordaberry era un candidato fuerte dentro del Partido Colorado. Sí, pero que arranca con un discurso innovador, renovador, para sanear el partido, para tratar de aquellos dirigentes que de alguna manera ya venían desde hace muchos años ejerciendo, ya habían adquirido determinados vicios, y ya de alguna manera había una connivencia entre lo que era la política y lo que eran los negocios particulares e intereses particulares que acá en Maldonado se dan y mucho. Entonces, ese discurso lamentablemente original de Pedro Bordaberry se difumó, motivo por el cual nosotros entendimos que no era pertinente que siguiéramos actuando. Y para sumar sorpresas aquí en Maldonado pasó lo de Marco Correa. ¿Qué lecturas hace de Marco Correa? Eso es un paso posterior, ¿verdad? Sí. Después de esto, como te dije, vinieron las elecciones municipales y ahí con ese dolor que nosotros habíamos sentido por no haber hecho nada, habida cuenta de esa tan baja votación que tuvo el Partido Colorado, resolvimos volver a la militancia político-partidaria. Hicimos un acuerdo con el candidato a la intendencia, que era Eduardo Elinger, uno de los candidatos que tenía el Partido Colorado, y en virtud de ese acuerdo la agrupación Reconquista integró, junto con la lista 100, las listas de ediles. Y motivo por el cual hoy eso me permite actuar como edil del Partido Colorado y del vallismo en representación de la agrupación Reconquista, y en el marco de este acuerdo con la lista 100 de Eduardo Elinger en la Junta Departamental. Y en ese mismo acuerdo venía también la presencia
de quien era hasta ese entonces dirigente del Partido Colorado, que era Marco Correa, que también había hecho un acuerdo con Eduardo Linger, pero bueno, que de un tiempo a esta parte resolvió abandonar el Partido Colorado y se ha manifestado públicamente como integrante del Frente Amplio. ¿Y eso lo sorprendió a ustedes también? Lo mismo, ya se veía venir en la propia Junta. Uno nota, ¿verdad? Estando ahí, uno sabe los diálogos y percibe los movimientos de los distintos dirigentes, y las simpatías y algunas veces hasta la sincronización de determinadas posiciones que se asumen en la Junta Departamental, y ya de alguna manera también lo había venido manifestando públicamente, así que no fue una sorpresa, pero tampoco creo que vaya a ser algo que afecte, mueva la aguja en un sentido o en otro del Partido Colorado, por cuanto, bueno, no se trata de una figura relevante, no lo era en el Partido Colorado, tampoco creo que lo vaya a hacer en el Frente Amplio, ¿verdad? Flores, como edil, logros que pueda destacar desde la banca del Partido Colorado, si bien es una minoría, pero es importante a la hora de votar proyectos, como el caso del ex Hotel San Rafael, de votar, digamos, la posibilidad de una presidencia de la Junta Departamental, como ha sido esta última de Luis Artola, que todo el mundo conoce, y de otros temas que son importantes para Maldonado. Digo, a la hora de que, por ejemplo, y ha pasado en varias oportunidades, el Frente Amplio no ha estado presente en sala. Sí. El Partido Colorado hace las veces de equilibrio, de poder estar ahí para poder salvar algunas cosas para el departamento, para pensar en la población principalmente y no en los colores políticos. Nosotros asumimos desde nuestra posición minoritaria, no solo porque somos oposición, sino porque aparte dentro de la oposición somos de la minoría de la oposición, tenemos nada más que 2 ediles. Hemos asumido desde un principio una actitud proactiva e independiente. Proactiva en el sentido de acompañar todas aquellas cosas que tengamos que acompañar si entendemos que son cuestiones beneficiosas para el departamento de Maldonado, para los vecinos, para nuestras comunidades, para nuestras localidades. Independientes porque no tenemos ningún compromiso de ningún tipo, ni con los otros partidos de la oposición, ni con el partido de gobierno. Los sectores que tenemos representación en la Junta Departamental como ediles, no participamos de los acuerdos de los que participan otros sectores del partido. El sector del diputado Germán Cardoso, sabido es, hizo un acuerdo con el actual intendente Antía, motivo por el cual inclusive algunos de sus dirigentes ocupan cargos de confianza, cargos de dirección en la Intendencia Departamental. Los sectores que tenemos representación en la Junta Departamental, ninguno tiene ningún acuerdo, ningún cargo de confianza, ningún compromiso con el Poder Ejecutivo, con el Ejecutivo Departamental, y tampoco con el Frente Amplio, que es el otro partido que tiene representación en la Junta Departamental en la oposición. Entonces, eso nos permite actuar con absoluta cristalinidad y transparencia y conciencia de que las posiciones que asumimos, algunas veces apoyando las iniciativas que vienen del Partido Nacional, del Intendente o del Gobierno del Partido Nacional Departamental, y otras apoyando o sumándonos a la oposición que hace el Frente Amplio por cuestiones que nosotros entendemos que son beneficiosas o no son beneficiosas. Y así muchas veces acompañamos a unos y a otros. La cantidad de ediles que tenemos no nos permite hacer la diferencia o ser la balanza fiel que determina si una posición, porque si votamos junto con el Partido Nacional no alcanzamos las mayorías que se necesitan para votar algunos temas. Entonces, si bien algunas veces aportamos nuestros votos a distintas iniciativas, son necesarios algunos votos también del Frente Amplio. Entonces no somos el fiel de la balanza, pero sí podemos incidir en el trabajo de las comisiones y podemos hacer esto otro que nosotros estamos empeñados en hacer,
es en esto de que te decía hoy, de que a pesar de pronto no tener esa capacidad de resolver o de decidir sobre aspectos que nos parecen importantes de distintos sectores de la ciudadanía, bueno, utilizamos la Junta Departamental para que se haga eco de estas problemáticas y poder, a través de la Junta Departamental, elevarlo al conocimiento público y a las distintas instituciones, tanto sea departamentales como a nivel nacional, para que se encarguen de esas soluciones. Eso es lo que podemos hacer y lo que estamos empeñados a hacer. Ahora, siempre bajo esos preceptos, ¿verdad? Apuntando a lo que entendemos que es bueno para el departamento, a lo que entendemos que se debe hacer, y con honestidad intelectual y sin compromisos de ningún tipo con ninguno. Bien. Ni con el gobierno ni con el resto de la oposición. La última de esta parte. Perdóname, sí. A veces eso también nos genera algunos dolores de cabeza, ¿verdad? Claro. Porque cuando votamos con el Frente Amplio, formamos parte de la conspiración de la oposición y del Frente Amplio. Y cuando votamos con el Partido Nacional somos los rosados, como se dice vulgarmente a veces, el partido de los rosados y la oposición. Y no es así, nosotros votamos a conciencia. Le hago la última de esta parte. ¿Mejor Maldonado hace 3 años, desde hace 3 años hasta ahora, o mejor Maldonado cuando estaba el Frente Amplio gobernando? Igual. Exactamente igual. Lamentablemente, exactamente igual. ¿No ve mejoras? Esto se pasa a raya, ¿verdad? Porque no hay que encandilarse con los anuncios, hay que ver, en definitiva, qué es lo que queda. Hay que pasar raya una vez terminada el periodo de gobierno. Yo presumo que una vez terminado este quinquenio, no van a quedar obras importantes en el departamento de Maldonado, va a quedar un aparato burocrático y clientelista de la intendencia terrible, mayor aún de que existía. No, va a quedar en una situación económica y financiera muy comprometida. El déficit estructural, ese que tiene la intendencia de Maldonado, va a aumentar, y también va a aumentar el endeudamiento. ¿Tuvo oportunidad de ver con detenimiento lo que fue el balance de la gestión de los 3 años del intendente en día? Sí, sí. ¿Lo analizó? Hemos recibido, tenemos, yo integro, entre otras comisiones, la comisión de presupuesto, que es donde llegan todos estos balances y las readecuaciones presupuestales que se quieren implementar. Y ahí están los números, y los números no mienten, y existe hoy en día un endeudamiento igual o mayor del que dejó el Frente Amplio. Así que usted dice que estamos iguales, que Maldonado está igual que cuando gobernaba el Frente Amplio. Exactamente igual, si no peor. Porque es una decisión política que tiene que adoptar el intendente cuando asume. Y evidentemente no fue una decisión política del ingeniero Antía, una vez que asumió en este mandato, sanear la intendencia. Así como tampoco lo hizo el Frente Amplio. El ex intendente de Los Santos, en un principio, en la primera gestión, intentó hacerlo, pero a los 2 años claudicó y optó por mantener ese comportamiento en la gestión, que significó aumentar el endeudamiento, aumentar el déficit, aumentar la planilla de funcionarios en la intendencia, aumentar el número de cargos de confianza, aumentar el número de direcciones y subdirecciones, motivo por el cual hoy en día la intendencia es un aparato que gasta mucho y mal, pero además la mayor parte de lo que gasta lo gasta en retroalimentarse. No lo gasta en hacer obras, no lo gasta en hacer obras de infraestructura importantes, en materia de desarrollo urbano, en materia de reacondicionamiento urbano, en materia de mantenimiento de calles, de parques, de espacios públicos, sino lo que hace es pedir y pedir y pedir para, bueno, soportar esa carga enorme que tiene de funcionarios y de cargos, y para terminar obras que vienen heredadas del periodo anterior, fundamentalmente en materia de vivienda, y otras que equivocadamente me parece que se ha empeñado en hacer la intendencia, que no son materia
de los gobiernos departamentales, como es ese enorme gasto en las cámaras de videovigilancia.